Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos a una perla más de la palabra, gracias por conectarse y como anunciamos el viernes de la semana pasada en la perla vespertina, hoy vamos a ver la segunda parte de los consejos financieros que nos da la palabra de Dios en el libro de Proverbios y específicamente en el capítulo número 11. La palabra de Dios en el libro de Proverbios es un libro de aplicación de los principios prácticos de la palabra a las diferentes áreas de nuestra vida. Y una de las áreas de nuestra vida que el libro de Proverbios considera es el área de las finanzas personales. Es un área importante en la vida de cada persona. Y en el Proverbio, en el capítulo 11 del libro de Proverbios encontramos varios pasajes que se refieren al tema económico, como Proverbios 11:1, 4:6, el versículo 15, los versículos 24 al 26 y el versículo 28. La semana pasada comenzamos a ver los primeros dos versículos, lo que nos enseñaban los primeros dos versículos, y hoy vamos a ver lo que nos enseñan los siguientes tres pasajes. En cuanto a Proverbios capítulo 11, versículo 15, la palabra de Dios dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las finanzas vivirá seguro. Este es un tema que es el tema de las fianzas, y el tema de ser codeudor de la deuda de alguien más. Es un tema que es tratado varias veces en el libro de Proverbios. ¿Por qué razón? Porque, como dice este pasaje, es fuente de ansiedad, de aflicción para la persona que sale como fiadora de otra persona. ¿Por qué? Porque si la otra persona no paga, aunque su imposibilidad no sea por maldad, sino por situaciones propias de la vida, como quedarse sin empleo, una emergencia, un accidente, etcétera, le va a tocar pagar al que sirvió de fiador, y de tal manera que va a pagar por algo que él ni siquiera disfrutó, ni siquiera utilizó. Le tocará pagar lo que no consumió, por un lado, pero por el otro lado, aunque la otra persona esté pagando, se está asumiendo un riesgo, y lo peor del caso es que es también sin disfrutar lo que generó la deuda, aunque sea aunque no sea de forma directa. Cuando servimos de fiador estamos adquiriendo una deuda, y la palabra dice que el que le debe a alguien se hace siervo, esclavo de aquel a quien le debe, y lo dice la palabra en Proverbios capítulo 22 versículo 7, que también es un llamado a no deber a nadie nada. La palabra nos llama a no vivir en deuda, sino a vivir con sobriedad y con contentamiento con lo que tenemos ahora, teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos con ello. Muchas veces la gran mayoría de deudas que las personas contratan son para gastos de consumo, es decir, cosas que realmente no necesitan, sino que son un gusto pasajero. El gusto, una vez tienen lo que deseaban, al poco tiempo ya le pierden el gusto, y probablemente van a tener un gusto por otra cosa, y no vale la pena ni endeudarse ni asumir una fianza o ser un codeudor por algo que solo va a tener un disfrute temporal, y cuando lo que debería hacer la persona realmente es fomentar su disciplina del ahorro para comprar lo que es su gusto al contado. Y muchas veces, cuando la persona difiere el darse ese gusto, resulta que al poco tiempo ya ese gusto pasó de moda, ya no lo necesita, ya no lo quiere, ya no le representa un gusto especial. Así que es una
es una forma, cuando nosotros nos negamos a ser codeudores de alguien, es una forma de ayudarlo a fomentar primero a no fomentar los gastos innecesarios, y en segundo lugar a fomentar la disciplina de no gastar en aquello que no es necesario, y a fomentar la disciplina del ahorro. En Proverbios capítulo 11, versículo 24 al 26, pasamos a otro tema que también tiene que ver con lo financiero. La palabra de Dios dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición vendrá sobre la cabeza del que reparte. Este es un principio que es totalmente contrario a los principios del mundo. El mundo te dice retener, guardar, atesorar, acumular, pero en los principios del reino, lo que determina la bendición, la prosperidad, lo que determina la abundancia, es que tengamos un corazón generoso. La avaricia consiste en retener más de lo que es necesario, más de lo que es justo, más de lo que realmente usted y yo necesitamos para sobrevivir, y necesitamos para prevenir algunos gastos que pueden ser gastos de emergencia. Y la generosidad consiste en utilizar lo que nos sobra más allá de lo que nos es necesario para bendecir a otros, ya sea invirtiendo en un negocio, generando nuevos empleos, bendiciendo con ofrendas a las personas que lo necesitan, pagar mejores salarios, ofrendar para el reino de Dios, etc. Y como mencioné, este es un principio contrario a los principios del mundo. La generosidad, que es desprendernos de algo, produce que tengamos más, no solo en el área financiera, sino en todas las demás áreas de nuestra vida. En Lucas, en el capítulo 6, versículos del 36 al 38, la palabra de Dios dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. El no juzgar, el no condenar, el perdonar son formas de dar. El dar no solamente es en lo económico, el dar también es en lo espiritual, en lo emocional, y tenemos muchísimas cosas que dar además de dinero. Tenemos dones, tenemos habilidades, capacidades. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 10, que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y qué es la multiforme gracia de Dios? Todo lo que hemos recibido. Recordemos que cuando venimos al mundo venimos sin nada, y en nuestro caminar en la vida vamos recibiendo muchas cosas, recibiendo principios, valores, recibiendo dones, capacidades, habilidades, cosas materiales, etcétera. Y la palabra de Dios nos llama a ser generosos con esas cosas, a no retenerlos, a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque todo lo hemos recibido por gracia. La palabra dice en Juan capítulo 3, versículo 27, que nada nos es dado que no nos sea dado del cielo. Y nos es dado no porque lo merezcamos, sino nos es dado por la gracia de Dios. Y Mateo capítulo 10, versículo 8, también nos enseña que lo que hemos recibido de gracia, es decir, todo lo demos de gracia, en la medida en la que tenemos más de lo que necesitamos para nuestra vida, para vivir con nuestras necesidades suplidas. Por el otro lado, también en Malaquías capítulo 3, versículos 10 y 11, la palabra de Dios dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí está hablando de todo tipo de bendiciones, y sigue diciendo: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
ejércitos. Y esto ya está centrado en la bendición económica, es decir, un corazón generoso, un corazón dador, un corazón dadivoso, un corazón que no retiene lo material, los bienes, las riquezas y todo lo que Dios le ha dado, sino que lo da. Es un corazón que va a ser bendecido con toda bendición, y eso implica gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, gracia, favor, éxito, firmeza en el Señor, prosperidad. La vida va a ir en aumento como la luz de la aurora, victoria, etcétera. Así que la generosidad nos conviene, en tanto que la avaricia, que es retener, es algo que necesitamos echar de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que produce empobrecimiento, quizás no en lo económico, pero sí en todas las demás áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales, nuestra familia, en la situación de nuestra alma, de nuestro corazón, etcétera. Porque retenemos bendiciones que podríamos dar a otros que nos enriquecerían, como amor, gozo, paz, etc. Entonces, reteniendo, nos empobrecemos porque no sembramos, y al no sembrar no vamos a cosechar, no vamos a tener más. Por otro lado, la avaricia, que es tacañería, acaparamiento, codicia, materialismo, etc., produce también que, como dice la palabra, que otros maldigan a los avaros, pero a los generosos los demás los bendecirán, y eso ayudará a añadir bendición a nuestras vidas. En Proverbios 11:28 tenemos el último consejo financiero del capítulo 11 del libro de Proverbios, y dice la palabra: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El justo no es el que confía en sus riquezas, el justo es el que está confiando en Dios, de tal manera que confiar en las riquezas trae caída, mientras que confiar en el Señor trae fortaleza, firmeza, etc. Confiar en las riquezas es idolatría, y la idolatría es abominación para con Dios. ¿Por qué? Porque le estoy dando a las riquezas el lugar que le debería dar a Dios como proveedor, como mi seguridad, como la fuente de mi fortaleza, etcétera. E incluso en muchos casos las personas dicen que si tuvieran más dinero serían más felices, es decir, están poniendo lo que debería, lo que están poniendo aquellas cosas en las cuales deberíamos depender de Dios, y están poniéndolas en el dinero, y eso es idolatría. Le estamos dando un lugar al dinero, a los bienes, a las riquezas, y estamos dando el lugar que le tendríamos que dar a Dios. Y como nuestras bendiciones integrales dependen de Dios y no de las riquezas, Dios no puede bendecir lo que abomina. Por lo tanto, el que confía en sus riquezas tarde o temprano experimentará daño en alguna o varias áreas de su vida, en tanto que el que confía en el Señor, todas las bendiciones del Salmo 23, versículos del 1 al 6, lo alcanzarán, como dice la palabra en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Dice que si oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que Él nos prescribe en su palabra, también el Señor nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones, y nos alcanzarán si oyéremos la voz de Jehová nuestro Dios, la voz de su palabra, la instrucción de su palabra. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara a nuestros pies es su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y mencionaba que como parte de confiar en el Señor y no en las riquezas, nos vendrían las bendiciones del Salmo 23, versículos del 1 al 6.
¿Por qué razón? Porque si estamos confiando en el Señor es realmente nuestro pastor. El Señor es el que cuida de cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios en el Salmo 23 nos dice acerca del cuidado de Dios para con nosotros, no solo como Padre, sino como Dios y como pastor. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la característica de la oveja, si el Señor es mi pastor, quiere decir que Él me está comparando a una oveja. Y la característica fundamental de la oveja es que la oveja es total y completamente dependiente de su pastor. Por tanto, si soy dependiente de mi pastor, si soy dependiente de Dios como mi pastor, nada me faltará. En primer lugar, el Señor me hará descansar en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y eso tiene que ver con mi estado espiritual y mi estado emocional, un estado emocional y espiritual de paz. Por el otro lado, en el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y eso significa que en los tiempos de dificultad el Señor va a estar con nosotros, guiándonos, sosteniéndonos, guardándonos, protegiéndonos, llevándonos a la victoria, fortaleciéndonos. Y en el versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y eso nos habla de la bendición espiritual. Aparte, en el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esto abarca todos los aspectos de mi vida: espiritual, emocional, físico, familiar, laboral, etcétera. Así que vale la pena confiar en el Señor en lugar de confiar en las riquezas. Los que hemos creído en el Señor y hemos caminado en esa dependencia del Señor y hemos ido creciendo en esa dependencia del Señor, podemos dar testimonio de que este pasaje del Salmo 23 se cumple definitivamente en nuestras vidas, cuando en lugar de confiar en las riquezas, confiamos en el Señor. Y entonces tenemos vidas en plenitud, vidas en victoria, vidas en bendición. Así que lo que la palabra de Dios nos invita a través de todas las enseñanzas que encontramos en el capítulo 11 del libro de Proverbios y en toda la palabra de Dios acerca de lo financiero, es la necesidad de que confiemos en el Señor. En primer lugar, confiemos en el Señor para todas nuestras necesidades. En segundo lugar, que tengamos un corazón generoso y dadivoso en lugar de un corazón codicioso, materialista, avaro, que confiemos en el Señor plenamente en lugar de confiar en las riquezas, que obedezcamos su palabra, no solamente en el aspecto financiero, sino en todos los aspectos de nuestra vida, para que nos vaya bien en la vida. Recordemos algo que la palabra también nos recuerda y nos enseña: que la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee, sino que la vida del hombre trasciende lo material, y la vida del hombre es esencialmente espiritual y emocional. Espiritual en el sentido de que si nosotros creemos en el Señor tendremos vida eterna, y si no, tendremos condenación eterna. Y en segundo lugar, ¿de qué sirve tener un montón de bienes, de riquezas, si nuestra vida interior, nuestra vida emocional, nuestras relaciones interpersonales, nuestra relación con nosotros mismos, con Dios y con las cosas, no es una relación que traiga amor, gozo, paz, justicia, verdad, satisfacción, etcétera? Pero la palabra de Dios nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, que obedezcamos la palabra de Dios, y entonces todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Todo lo espiritual, lo material y lo emocional. Y algo importante, la palabra de Dios dice que el reino de Dios, que es lo que nos está mandando a buscar, es justicia, paz y gozo en el espíritu. Y justicia, paz y gozo es una vida
plena, una vida en bendición, una vida abundante, una vida en victoria. Así que la clave es confiar plenamente en el Señor, no confiar en las riquezas. Recordemos algo que vimos en algún otro principio financiero anteriormente: el dinero. La palabra de Dios dice que el dinero sirve para todo, es decir, el dinero debe ser un siervo, no un amo. Nosotros debemos controlar nuestra actitud relacionada con el dinero y no el dinero condicionar nuestras actitudes en lo espiritual, en lo emocional y en lo natural. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra, Señor, nos enseña, nos guía, nos fortalece, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús, por tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad en tu palabra, Señor. Y gracias, mi Dios Todopoderoso, porque tú no dejas de hablarnos de las mismas cosas todo el tiempo, Señor, porque tú quieres llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, y tú nos recuerdas todas las cosas, Señor, para que vivamos contigo como nuestro pastor y en dependencia a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú escudriñes nuestro corazón, Señor, y nos muestres si hay en nuestro corazón alguna inclinación hacia el dinero, los bienes y las riquezas que esté quitándote tu lugar, Señor, como nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Pastor, el centro de nuestra vida, el motivo de nuestra vida, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y crea en nosotros, Señor, un corazón limpio y un espíritu recto que nos sustente, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también te pedimos, Padre, que tú bendigas la vida de cada uno, Señor, de quienes se conectan en esta transmisión, quienes le escuchan, Señor, y también, Padre, que tú bendigas abundantemente a los que son no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica esta palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya, Señor, para bendición nuestra y para bendición de quienes están a nuestro alrededor. Señor, danos también un descanso reparador en esta noche, de tal manera que mañana nuestras energías estén recuperadas, para que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para que todo lo que hagamos sea guiado por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Muchísimas gracias por conectarse a esta perla de la palabra. Que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a reunir para compartir otras perlas de la palabra. Bendiciones, buenas noches y gracias por conectarse.